Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar, Azal Suba y su impactante confesión sobre Erkan Merik. Hace apenas unos días, en una entrevista exclusiva, Azal Suba dejó a todos sin palabras al decir, perdoné a Erkan, pero no puedo perdonarme a mí misma. La actriz, conocida por su elegancia y carisma, abrió su corazón y habló por primera vez sobre lo que realmente ocurrió entre ellos. Según fuentes cercanas, la pareja había mantenido una relación intensa y apasionada, que terminó en medio de rumores y malentendidos que durante meses ocuparon titulares en la prensa rosa. La revelación llegó durante un evento de moda en Estambul, donde Azal lucía radiante con un vestido negro que resaltaba su figura. Ante las cámaras, no esquivó las preguntas sobre su pasado con Erkan Merik. No fue fácil, hubo lágrimas, discusiones y silencios que pesaban más que cualquier palabra, dijo con una voz que mezclaba serenidad y melancolía. Erkan, por su parte, al ser consultado por la prensa, solo se limitó a decir, siempre le desearé lo mejor a Azal. Los rumores sobre una posible reconciliación empezaron a circular, pero Azal fue clara. Perdonar no significa volver, significa cerrar una herida para poder seguir adelante. La sinceridad de sus palabras conmovió a muchas de sus seguidoras, quienes se sintieron identificadas con esa lucha interna entre el corazón y la razón. Testigos del evento aseguran que, después de la entrevista, Azal se retiró rápidamente del lugar, evitando más preguntas. Lo que más sorprendió fue el momento en que admitió que la mayor batalla la libraba consigo misma. Me cuesta aceptar las decisiones que tomé en aquel momento. Algunas veces pienso que debí luchar más, otras que debí irme antes. Esa contradicción es la que no me deja en paz, confesó. Sus palabras, tan honestas y sin adornos, hicieron eco en las redes sociales, donde cientos de mujeres compartieron sus propias historias bajo el hashtag #MePerdono. Entre las reacciones, no faltaron mensajes de apoyo de otras celebridades. Una amiga cercana de la actriz comentó, Azal siempre ha sido fuerte, pero esta vez nos mostró que la verdadera fuerza también está en reconocer nuestras debilidades. Erkan, sin entrar en detalles, publicó en su cuenta de Instagram una foto en blanco y negro con el mensaje, el tiempo lo cura todo. Esto, por supuesto, avivó la curiosidad del público. Mientras tanto, programas de televisión y portales de noticias no dejan de analizar cada palabra, cada gesto y cada publicación de ambos. El público quiere saber si hay algo más detrás de esta confesión, pero lo cierto es que, según personas cercanas, Azal está enfocada en nuevos proyectos y en su crecimiento personal. Estoy aprendiendo a priorizarme, a ponerme en primer lugar, dijo con una sonrisa leve, como quien sabe que el camino no es fácil, pero que vale la pena. En los días posteriores a su confesión, la presencia mediática de Azal Suba aumentó considerablemente. No era raro ver su nombre en las tendencias de Twitter, ni encontrar debates encendidos en programas de tertulia matutina. Los panelistas discutían si la actriz estaba utilizando esta revelación como una forma de catarsis personal o si, de alguna manera, estaba enviando un mensaje velado a Erkan Merik. Algunos periodistas especializados en farándula aseguraban que sus palabras tenían una carga emocional tan profunda que no podían ser simples declaraciones al azar. En medio de este revuelo, una entrevista inédita grabada hace meses comenzó a circular por las redes. En ella, Azal, visiblemente más reservada, esquivaba preguntas sobre su vida sentimental. El contraste entre aquella actitud y la apertura actual llamó la atención de sus seguidores. Es como si hubiera decidido, de pronto, dejar de huir de su propia historia, comentó una fan en Instagram. El hashtag #MePerdono, nacido espontáneamente tras su confesión, se transformó en un movimiento virtual. Mujeres y hombres compartían videos y publicaciones contando momentos en los que, como Azal, habían tenido que enfrentarse a la difícil tarea de perdonarse a sí mismos. Algunos influencers se sumaron, organizando transmisiones en vivo para hablar sobre salud mental, resiliencia y autocuidado.
Por su parte, Erkan Meric mantuvo un perfil bajo, aunque las cámaras seguían cada uno de sus pasos. Se le vio asistir a un evento benéfico en Ankara, donde, al ser abordado por los medios, solo sonrió y respondió: el pasado es parte de quienes somos, pero no define nuestro futuro. Su respuesta fue interpretada de diversas maneras, alimentando aún más las especulaciones. Mientras tanto, la prensa comenzó a indagar en los motivos reales de la ruptura. Algunos portales aseguraban que las diferencias no eran solo emocionales, sino también profesionales, ambos estaban en momentos distintos de su carrera. Asal, con propuestas internacionales sobre la mesa, y Erkan, enfocado en producciones locales, parecían avanzar en direcciones opuestas. Una fuente anónima afirmó: no hubo una traición, sino un desgaste progresivo. Eso a veces duele más, porque no hay un culpable claro. En una aparición en un programa de entrevistas nocturno, Asal profundizó sobre lo que había querido decir en su famosa frase: cuando dije que no podía perdonarme a mí misma, no me refería a un solo error, sino a todo un patrón de decisiones. Creo que, como mujeres, a veces priorizamos tanto al otro que nos olvidamos de escucharnos, explicó. El público, en silencio, la escuchaba con atención y al finalizar recibió una ovación de pie. Su honestidad empezó a convertirse en una especie de marca personal. Marcas de ropa, cosméticos y joyería comenzaron a contactarla para asociar su imagen a campañas que promovieran la autenticidad y el amor propio. En Instagram, sus publicaciones con mensajes motivacionales superaban fácilmente el 1.000.000 de me gusta. No obstante, no todos aplaudían este giro en su vida pública. Algunos críticos la acusaban de capitalizar su dolor para beneficio mediático. Asal respondió con un breve comunicado: compartir mi experiencia no me convierte en un producto. Si mi historia ayuda a una sola persona, ya habrá valido la pena. En los círculos cercanos a la actriz, se comenta que está preparando un libro donde narrará no solo su historia con Erkan, sino también los retos personales y profesionales que ha enfrentado en la última década. Este proyecto, según se rumorea, podría publicarse a finales de año y combinaría anécdotas personales con reflexiones sobre el amor, la independencia y la autocompasión. La expectación sigue creciendo, y aunque el capítulo con Erkan Meric parezca cerrado, el eco de sus palabras continúa resonando. Lo cierto es que Asal Suba, más allá de los titulares, ha logrado transformar un episodio doloroso en una plataforma para hablar de algo que trasciende la farándula: la importancia de sanar desde adentro. Y mientras los medios siguen especulando sobre si alguna vez volverán a cruzarse sus caminos en la vida real o en una producción televisiva, ella se enfoca en lo que considera su proyecto más importante: reconstruirse. Pero esta vez desde adentro hacia afuera. Así que, mis queridas seguidoras, ¿ustedes qué piensan? ¿Es más difícil perdonar a alguien o perdonarse a una misma? Déjenme sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse las próximas historias llenas de emociones y verdades que tocan el corazón.